vida. Primer pregunta: ¿por qué el arcángel Miguel peleaba con Satanás para quedarse con el cuerpo de Moisés? ¿Qué pretendía el diablo hacer con el cuerpo, conforme está escrito en Judas 1:9? Y luego en Deuteronomio 34, 5 y 6 habla que Dios enterró el cuerpo de Moisés en Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar hasta el día de hoy. Entonces, si nadie sabe dónde está enterrado el cuerpo, ¿qué cuerpos se peleaban o disputaban Miguel y Satanás? Entonces, ya se están haciendo buenas preguntas. Ok. Para empezar, pues vamos a leer primero Judas 1:9. Dice: el mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo: que el Señor te reprenda. Y luego en Deuteronomio vemos que dice: murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Ahora, para empezar, Judas, el dato que presenta Judas no aparece en el Antiguo Testamento, no lo vemos en ningún lugar. Lo vemos entonces por revelación de Dios, ¿verdad? Dios revela las verdades a sus siervos, y sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces es verdad lo que dice aquí que pasó, que hubo un pleito por el cuerpo de Moisés. La primera pregunta era: ¿qué quería hacer el diablo con el cuerpo? No sabemos. Podemos imaginar, pero no dice la Biblia. Yo no puedo decir es que esto, pero yo podría dar una opción que muchos han dicho. O sea, no soy nuevo el decirlo, así que no tiene mi sello de unicidad, ¿eh? De apostolado. Sí, de apostolado. Solamente es una opinión repetida de que como humanos somos dados a la idolatría. Todos los pueblos han conservado las cenizas o los restos de sus líderes y llegan a venerarlos. Moisés fue el más querido de los líderes del pueblo de Israel, al igual que los reyes David, ¿verdad? Daban su vida por él, se fueron por David a arriesgar la vida por un vasito de agua. Moisés era tan querido que lo más probable es que si el pueblo hubiera tenido el cuerpo, no solamente lo hubieran puesto en un lugar, sino después hacer marchas allá y hacer idolatría, como se ha hecho con tantos pretendidos apóstoles o profetas o gente, ¿verdad?, que llega a ser una idolatría. Entonces me une al pensar de muchos de que Dios no permite que su creación sea adorada. Y en este caso, al conocer, sí, imagínense, habían cambiado cuando Moisés estaba ahí arriba, se pusieron a hacer un becerrito. Que no hubieran hecho con el cuerpo de Moisés, poniéndolo por ahí. Uy, Moisés, ¿verdad? Te adoramos. Tú eres el gran siervo del Dios Altísimo. Así que la primera pregunta, yo diría, ¿qué querían hacer? Bueno, el diablo sabía, conociendo el corazón del humano y del pueblo de Dios, ¿verdad?, que nos desviamos, pretendemos o somos idólatras muchas veces. Entonces era muy fácil decir: miren, aquí está el que los guió, el que los trajo a la tierra prometida, aquí tienen, ¿verdad? Porque recuerden que están por entrar a la tierra prometida, ya pasaron los 40 años, o sea, ya es un hecho de que van a entrar, y si tienen el cuerpo ahí en la tierra prometida, pues ya, ¿verdad? Entonces esa sería la primera respuesta a la primera pregunta. La segunda: si nadie sabe dónde está enterrado el cuerpo, ¿qué cuerpo disputaban Miguel y Satanás? Para empezar, no dice cuándo se pelearon por él, cuándo fue. Simplemente dice que murió y que Dios, aunque ahí no da a entender que Dios lo enterró, otras versiones no dicen exactamente lo mismo. Por ejemplo, en la Dios habla hoy, dice: así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor le había dicho, y fue enterrado. No dice que Dios en sí lo enterró, sino que fue enterrado en un valle en la región de Moab, frente a Bet-peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. De hecho, la Septuaginta dice: y murió allí Moisés, el siervo del Señor, en tierra de Moab, por palabra de Dios el Señor, y sepultósele
No dice Dios los sepultó, dice sepultóselo en el valle en la tierra de Moab, cerca de la casa de Fogot, y no supo nadie su sepulcro hasta el día de hoy. Alguien dirá, bueno, pero si no fue Dios, ¿quién fue? Bueno, Dios no hace todo directo. Dios la mayoría de veces usa medios. ¿Cómo? Dios la mayoría de veces usa medios para hacer su voluntad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplito aquí. Dice, cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita por el dedo de Dios mismo. Pero Esteban, hablando de esto, dice, hablando de la ley, dice, ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles. Cuando Dios no tiene dedos, para empezar. Pues no es que Dios, ¿con cuál dedo? Dios no tiene dedos, Dios no es hombre. Pero usa expresiones para referirse a que Dios lo hace con su voluntad, y Él lo puede hacer con sus ángeles, que hace llamas de fuego y los manda y Él hace lo que quiere, y es haciéndolo Él mismo a través de sus mensajeros. No porque Él no lo haga con sus manos, que no tiene manos, ¿verdad? Pero no lo haga así, no quiere decir que Él no lo hizo. En el caso de la ley, que dice por el dedo de Dios mismo, los ángeles lo hicieron. Dios autorizó, así que fue de la mano de Dios, con sus ángeles que lo hicieron. Ok, por lo tanto, ¿cómo es que enterró Dios, si lo aplicamos a Dios, el cuerpo de Moisés? Por medio del arcángel Miguel. Si me permiten, porque tampoco lo explica la Biblia, poner un cronograma. Ok, muere Moisés, viene el diablo a quererse llevar el cuerpo, pero Dios ya había decidido enterrarlo. Y viene Miguel por el cuerpo y el diablo dice, no, es mío. Dice, no tiene. Sí, porque es hijo de hombre, porque es pecador, es mío. Él dice, no. Dios es el creador, es el cuerpo, ¿verdad? De Dios. Por lo tanto empieza una lucha, una pelea por el cuerpo. Y entonces por fin, en alguna manera, Dios pone en su lugar al diablo, porque el mismo Miguel no le dice maldito, ¿verdad? Sino dice que el Señor te reprenda, y en ese momento queda bajo la autoridad de Dios. Dios lo hace a un lado y Dios se encarga, por medio del arcángel Miguel, de enterrar el cuerpo en algún lugar que ya nadie sabe. Yo lo pondría en ese orden, de tal manera que el cuerpo quedó en un lugar donde ni el diablo supo, porque Dios lo puso en su lugar al diablo, y entonces le dijo a Miguel, sigue haciendo tu trabajo como te mandé, y entiérralo en un lugar. Entonces Dios lo hizo a través de el arcángel Miguel. Entonces Dios enterró el cuerpo, y como dicen estos versículos, no da explicación exactamente de quién, pero fue Dios en un sentido, como por un mediador, que en este caso fue el arcángel Miguel, como dicen la Dios habla hoy, y fue enterrado, simplemente fue enterrado. El arcángel Miguel, Dios a través de él, y lo enterró en un lugar donde ni el diablo sabe, porque Dios cubrió al diablo en tal manera que lo cegó, ningún demonio se acercó, porque Dios los puso en su lugar, mientras que esto pasaba, ¿verdad? Para que ese cuerpo quedara en un lugar que nadie sabe dónde está hasta el día de hoy. Esto sería lo que yo pregunto, me va a decir usted que se la contesto el otro año. No, pero usted dice, Dios no tiene manos. Ajá. Y si no tiene manos, ¿por qué dice que Dios hizo al hombre con sus manos a su semejante? Ajá. Al hombre. La Biblia usa expresiones antropomórficas. Un buen maestro enseña lo desconocido por medio de lo conocido. Si yo fuera, digamos, a Saturno y veo yo cosas que aquí no hay, y yo vengo a explicarle, mire hermana, en Saturno yo vi algo como un avión, pero era parecido, y yo le empiezo a describir partes de un avión, pero de un helicóptero y cosas así, pero que es muy diferente lo que yo vi. Sin embargo, le voy a hablar de cosas que usted conoce para que entienda un poquito de lo que no conoce. Entonces, la Biblia usa el lenguaje humano. De hecho, Cristo dijo, te hablo cosas terrenales y no entiendes. ¿Cómo vas a entender si yo te hablo de cosas celestiales? Dios es espíritu, y un espíritu no tiene carne ni huesos, dice la Biblia. Sí que Dios no tiene carne, no tiene huesos. Él lo hace todo con la palabra de su poder. Simplemente Él dijo, sea la luz, y fue la luz. No tuvo que mover el switch y prenderlo y todo, no. Simplemente dijo, que haya luz, se acabó. Pero dice la palabra que para usted decir que conoce a Dios mirando a Jesucristo,
representa a Dios, pero nadie lo ha visto, ni a Cristo físicamente más que en aquel tiempo. Pero no es lo físico, Dios es espíritu. Entonces lo que vemos de Cristo no es su cuerpo. Aún Pablo dijo, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque lo que conocemos de Cristo debemos conocer son sus características, el fruto, en otras palabras, el fruto del Espíritu Santo. Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es el carácter de Cristo. Y Él dijo, yo quiero que sean como yo. Les voy a dar mi espíritu para que vaya trabajando en ustedes mi carácter. Y somos parecidos a Cristo en carácter. Y Dios nos hizo a su imagen, no en el cuerpo, sino en carácter. Pero hizo el cuerpo del hombre, del polvo, y no quiere decir que Dios tomó con su mano porque no tiene manos. Simplemente usa la expresión para que entendamos que en alguna forma Él moldeó, ¿verdad? Que simplemente Dios con su poder hasta dice que se haga un mono y se hace un mono solito. O sea, para Dios no hay dificultad, pero usa expresiones, porque Dios no tiene cuerpo, no tiene ojos, aunque dice el ojo de Dios, la mano de Dios, la espalda de Dios, son expresiones para hablar de algunas características de Dios en una forma que podamos entender como humanos que Dios va a actuar, que Dios actúa y que Dios puede hacer las cosas. Por eso, aunque no tiene ojos, Él ve, no tiene oídos, pero Él oye, no tiene manos, pero Él hace, ¿verdad? Pero es espíritu. Yo pienso que para el Señor tan especiales éramos los humanos y el propósito que tenía con nosotros, que la Biblia dejó claro, porque todo lo demás fue con su voz que lo creó, pero entonces dice que a nosotros con sus manos, o sea, tanto nos amaba, tan especial éramos para Él, que como quien diga, yo puedo mandar a alguien a hacer algo, pero cuando yo voy y lo hago es porque es especial. Entonces a mí me parece que para Él éramos tan especiales que dice en la Biblia por eso, porque nos imaginamos cuando nosotros, yo digo, te voy a traer pan y lo voy a comprar en la tienda, pero cuando yo lo hago, el pan en la casa es especial porque yo lo hago con amor para mis hermanos, entonces yo lo hago especial porque es para mis hermanos. Sí, y aunque no tiene manos, pero al decir yo lo hago, es Dios involucrándose personalmente. Sí. ¿Es cierto? Es algo especial y es diferente, hizo como la diferencia entre la creación y el hombre. Y el hombre, claro. Pero lo que nos referimos es que Dios no tiene cuerpo, ¿verdad? Simplemente usa expresiones para enfatizar verdades, como usted dice, en este caso fue personal, fue un interés donde Dios mismo entró para hacer al hombre en lo interno, en lo espiritual, similar a Él. Sí. Y con lo de que cómo se enterró Moisés, yo digo, bueno, pero si Dios tiene el poder para crear la tierra, Él solo pudo decir que se abra la tierra, entró Moisés y la volvió a cerrar y ahí quedó. Claro. Nadie supo. Pudo haber sido así también, sin embargo, otra opción, porque dice que peleó Miguel contra Satanás, porque Dios hace muchas cosas por mediadores. De hecho, Él puede salvar al hombre de entrarle y le cambia el corazón, pero Él lo hace a través de su palabra. ¿Y quién predica la palabra? Él manda personas que lleven la palabra. ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Cómo predica? Etcétera, ¿verdad? Entonces, Dios tiene planeados incluso los medios en que va a lograr los fines que Él tiene planeados. ¿Sí, hermana Isabel? No, ya, contestada la pregunta. Perfecto. Antes de que le hiciera se contestó, gracias. Muy bien.